Hola, ¿cómo está? Bienvenida y bienvenido a Descubriendo el Mundo Infantil. Otro capítulo más para compartir todo lo maravilloso y, por supuesto, todo aquello que nos implica conocer este periodo que es la base, ¿cierto?, del ser humano, de los niños y niñas. Y qué mejor que hacerlo junto a una especialista, Carolina. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, Marcelo, ¿tú? ¿Qué tal? Muy contento nuevamente de estar en este nuevo capítulo, avanzando y con nuevas invitadas. Tenemos una nueva invitada con un tema bien interesante. Ella es doctora en educación, docente aquí en la Universidad de Los Lagos, imparte clases en la carrera de educación parvularia y en el programa de prosecución de estudios en educación parvularia, la docente académica Ana Mujica. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Carolina, hola Marcelo, gracias por la invitación. Gracias a ti. Hoy en día estamos hablando de variados temas, bien interesante, pero queremos hoy día enfocarnos precisamente en el desarrollo de las matemáticas o la iniciación a las matemáticas, niños y niñas. Por eso está Ana aquí, quien dicta la asignatura didáctica de las matemáticas. Y para empezar me gustaría que contaras un poco a las familias que nos están viendo, que nos están escuchando, ¿qué tan importante es desarrollar desde los primeros meses de vida, preparar al niño y a la niña para adquirir las primeras nociones lógico-matemáticas? Sí. Bueno, trabajo primeramente con didáctica en la educación inicial, o sea, como expresó Carolina, desde los bebés, desde que están recién nacidos. Trabajo con las estudiantes de ambas carreras, como lo dices tú, y se trabaja desde la cotidianidad, desde que las estudiantes en formación, las educadoras en formación, conozcan por qué es importante que los niños desarrollen su pensamiento matemático. Y esto lo he compartido en otras oportunidades, pero no acá, porque yo pertenezco a la red STEM. Entonces, allí yo soy la única que está allí de la carrera, pocas somos del Departamento de Educación, y tiene que ver con un poco desarrollar esas habilidades científicas y matemáticas que sirven para el futuro, y además tiene que ver un poco cómo se va desarrollando el pensamiento, la resolución de problemas. Entonces, a tu pregunta original, tiene que ver un poco cómo los niños conocen al mundo, y se inicia desde que son bebés, desde que están recién nacidos. De hecho, hay investigaciones que dicen que también desde que se está en el vientre materno se puede empezar a desarrollar el pensamiento matemático. Pero ya cuando el bebé llega al hogar, que está en brazos de los padres tienen, vamos a decir, múltiples funciones muy importantes, y entre ellas desarrollar el pensamiento matemático, el pensamiento abstracto, que luego va a ser el pensamiento concreto, y los niños van conociendo al mundo, van explorando, van tocando, van oliendo, y eso es parte fundamental para que el niño vaya formando el pensamiento matemático. Cuando el niño empieza a reconocer personas, cuando el niño empieza a reconocer olores, empieza a sentir, empieza a explorar, ahí, sin que nosotros padres sepamos, estamos desarrollando el pensamiento matemático cuando los estimulamos. Y esto permite que los niños vayan conociendo las características de los objetos, las formas, vuelvo y repito, los olores, y de allí va partiendo para iniciar los primeros procesos del pensamiento matemático, que es la clasificación. Pero antes que todo, y me baso en las bases curriculares de la educación parvularia, está lo que llamamos la permanencia de objetos. Y eso se inicia desde que el bebé está recién nacido, cuando él poco a poco empieza a saber, a conocer que hay cosas que están, mejor dicho, que sabemos que están, pero no las vemos. Entonces primero empiezan reconociendo que hay cosas a su alrededor, ven a los padres, que es el primer, vamos a decir, elemento del mundo, empieza a reconocer a la madre de su pecho, y después, a medida que él se va desarrollando, vamos a decir, la madre no está, pero él la escucha y sabe que la madre existe. Entonces, de ahí en adelante empieza a formarse parte de lo que es el proceso matemático. Ahora, bueno, una respuesta a la primera pregunta con contexto y todo, ¿eh? Sí. Y Anita, y en ese sentido, cuando tú vas nombrando todo este proceso, cómo esto cómo va contribuyendo a este pensamiento lógico-matemático, ¿cómo los padres pueden aportar a esto? ¿Cómo pueden darse cuenta? Justamente la cotidianeidad. Exactamente. Como digo, desde que el bebé nace, ya uno empieza a formar su pensamiento matemático, a desarrollar su pensamiento matemático a través de la exploración.
Los padres al darle un juguete, darle su mantita, cuando el bebé está tomando pecho que empieza a tocar a la madre, el niño está formando su pensamiento matemático. Ya más adelante, cuando empieza a gatear, empieza a caminar, empieza a explorar por el hogar, que uno se vuelve loco y dice, sí, se vuelve loco, no toque, me lo va a tocar, me lo va a quebrar. El niño está explorando y está empezando a conocer las cosas. Entonces, por ejemplo, cuando llegan los niños al jardín, ya llegan con un preconcepto, vamos a decirlo así. Nosotros lo que hacemos es fortalecerlo. Por ejemplo, en el hogar empiezan a conocer las texturas, lo que es suave, lo que es áspero, sí, lo que es rígido, lo que es blando, los olores profundos, suaves, ácidos, porque también a través del olfato sabemos cuando un olor es ácido. Y los sabores igualmente, se llama un proceso de clasificación. El niño va reconociendo diferentes características de los elementos. Entonces, a través de lo que hacemos en el hogar, cuando le decimos al niño, tráeme, qué sé yo, la pelota, el niño toca la pelota y las pelotas traen una textura. Ellos están reconociendo eso. Entonces nosotros padres tenemos que reforzarle a los niños, tráeme la pelota grande, la pelota pequeña, la pelota roja, hay que darle como características y el niño va asimilando que diferentes elementos tienen diferentes características cuando estamos cocinando. Cuando estamos cocinando, podemos invitar a los niños a que nos ayuden a cocinar, entre comillas, y van conociendo, por ejemplo, la textura de la harina de trigo. Es diferente que la textura de la maicena, que es la harina también parte de la harina de maíz, y son diferentes, se sienten. O en nuestro caso la harina de maíz para las arepas, que es como más gruesecita que la misma harina de maíz. Cuando están trabajando, haciendo ensaladas, nosotros picamos diferentes tipos de verdura para hacer una ensalada y tenemos colores, sabores, textura, y eso también son procesos matemáticos que es importante. Cuando estamos mezclando, entonces ellos están viendo la transformación de los elementos y están viendo que está ocurriendo un cambio, y esto también en cierto modo es un proceso matemático científico. Es que son tantas cosas de trabajar, sí, también son tantas formas de trabajar la matemática desde la cotidianidad, como dices tú, que nosotros padres no sabemos. Entonces reforzar cada cosa que nosotros hagamos, incorporando al niño en la cotidianidad, y allí estamos trabajando el pensamiento matemático. Okay. Qué importante lo que dice para las familias que están escuchando y que nos están viendo, porque muchas veces, claro, en este ámbito se puede decir, ¿qué hago? ¿Cómo le ayudo? Pero en esas cosas tan simples está también la contribución de un padre y una madre. Disculpa, Marcelo, una simple rutina: pararnos, bañarnos, cepillarnos, desayunar, ir al jardín o ir al colegio. Estás desarrollando el pensamiento matemático, porque le estás dando una noción al niño de cómo pasa el tiempo. Y el tiempo tiene que ver con las matemáticas. El tiempo que nos trasladamos del hogar al jardín o a la escuela es pensamiento matemático, porque va siguiendo una línea de tiempo, una distancia, y eso tiene que ver con matemáticas. Okay. Mira, hoy en día, cuando tú le preguntas a las familias, ¿cómo le enseñas matemática o qué esperas tú que aprenda? Entonces, ¿qué dice? Los números. Sí. Sumar, restar. Esas son operaciones lógico-matemáticas que se trabajan después de los 6 años. ¿Cómo? Pensando en niños quizás de 5 o 4 años, ¿cómo tú o qué sugerirías a las familias para poder preparar a estos niños para internalizar estas operaciones matemáticas? Fíjate, como dije hace rato, yo trabajo y yo le hago mucho hincapié, le fortalezco lo que es el trabajo cuando yo trabajo con las estudiantes. El nivel Salacuna y niveles medios, porque siempre se le da relevancia a los niños de 5 o 6 años, a los niveles de transición. Entonces comenzamos primeramente y me tomo como base lo que son las bases curriculares, valga la redundancia, y lo que es la permanencia de objetos, porque como dije anteriormente, les da el proceso de la clasificación, tienen que conocer. Después viene el proceso de seriación y patrones, que es donde las personas tienen que conocer la secuencia, la diferencia entre tamaños, por decir, y luego es que viene el proceso de números. Hay algo muy importante que nosotros, y lo digo porque yo trabajé en aula, trabajé muchos años con niños también en una institución educativa y fui madre. Nosotras nos orgullecemos cuando nuestros niños empiezan a contar y dicen, mi hijo se sabe todos los números. Igual pasa con 100. Sí, igual se lo sabe con el abecedario. Comienza, mi hijo ya sabe leer, sabe todo, y resulta que el niño primero aprende por memoria.
y luego es que él va a reconocer los números, va a identificar los números, va a empezar a contar. O sea, es un proceso paulatino que nosotros a veces queremos acelerar. Entonces, a través de actividades cotidianas, como vamos a organizar, vamos a acomodar, vamos a guardar, vamos a apilar esto por tamaños, por formas, por colores, por degradación. El niño va adquiriendo esa noción de número y luego es que pasa a trabajar conjunto, lo que va junto. Vamos a poner el igual con igual. Hay un ejemplo, yo recuerdo mucho que se hacía el de los conjuntos. Sí. Eso es un proceso matemático que cuando ponemos, qué sé yo, la casita con el perrito, el gato, no sé, con la comida, el conejo con la zanahoria. Entonces eso es un proceso matemático que hay que pasar primero para que el niño pueda empezar a sumar, a restar. Y bueno, hay que tener paciencia, todos los procesos son diferentes, todos los niños pasan por estimulaciones diferentes y tiene que ver, qué sé yo, con la alimentación, con el apoyo del hogar. Mira, y te quiero hacer una pregunta, Anita, porque a lo mejor tal vez también la están pensando las auditoras, los auditores. Todo esto que tú nos cuentas, la pregunta que hice hace poco fue pensando en los papás, en la familia. ¿Cómo esto se hace método, cómo se hace un trabajo distinto en el jardín, en el colegio, en lo que es los niños y niñas pequeños? Sí, fíjate, en el hogar, como te digo, con todo lo que nosotros hacemos, sirve para el desarrollo del proceso matemático. Siempre reforzar lo que está haciendo el niño, nombrar los pasos que uno está haciendo, como dije, la textura, los colores, los sabores, qué viene antes, qué viene después, y de alguna manera se trabaja igual en el jardín. Claro, en el jardín nosotros tenemos esas herramientas pedagógicas que nos sirven para, vamos a decir, canalizar lo que queremos lograr. Por ejemplo, estuve en una supervisión y una niña estaba trabajando, una niña no, una estudiante de formación estaba trabajando, armar brochetas con los niños. Por supuesto, le presento diferentes, vamos a pelar las frutas, vamos a picarlas, vamos a ordenarlas. Crearon sus brochetas y estaba trabajando en un proceso que se llama patrones, o sea, como una secuencia de... Un ejemplo de la vida cotidiana de un patrón es un semáforo. Todos sabemos que un semáforo sigue siempre, primero, qué sé yo, el verde, después naranja, después rojo, y después se vuelve, y es constante. Algo así es el proceso de patrones, y nosotras educadoras tenemos herramientas como para presentarles diferentes formas de crear patrones. Tenemos diferentes formas que los niños exploren para que puedan clasificar, llegar a conocer texturas. En el jardín, nosotros manejamos los objetivos, las herramientas, algunos teóricos, y se nos hace fácil. En el hogar puede pasar igual, lo que pasa es que tenemos que poner atención y, vuelvo y repito, no es prepararnos, es como reforzar lo que está haciendo el niño en el hogar constantemente y explicarle un poco. Eso es como que lo más fácil para hacer desde el hogar. Muchas veces las familias dejan a la mano del celular la educación, y es importante informar a las familias que el niño inicia este proceso lógico-matemático de forma innata. Sí. Con sus propios juguetes, con sus elementos, con los elementos que hay en la casa, etcétera. Y de ahí va mi pregunta. ¿Cómo la familia? Porque nosotros sabemos, educadoras de paro, pero ¿cómo las familias que no tienen esta expertise, que a lo mejor no tienen idea de lo que nosotros estamos hablando ahora, pueden reforzar en sus niños esas acciones que ellas ven innatas? No sé, por ejemplo, un niño puede apilar piedras. La mamá solo va a ver que está apilando piedras, pero uno sabe que está iniciando en este proceso, sí, y reforzando. Mira, en cuanto al celular, bueno, es algo que ya escapa de nuestras manos como madres y como educadoras, porque a veces nos vamos y dejamos a los niños a cargo del teléfono, los niños exploran, y si sabemos enseñar a los niños a buscar herramientas, podemos aprovecharlas. Desde el hogar, como dices tú, apilar piedras, tomar un palito, crear. Sabemos que el niño que se aburre crea, entonces él va explorando, va tocando, va manipulando, puede contar las piedritas, puede organizarlas por tamaño, que eso sería seriación, puede organizarlas por los diferentes, agruparlas por los diferentes tipos de texturas, de colores, y esos son procesos matemáticos, que para nosotros lo es nada, pero cuando le decimos al niño, guarda tus calcetines en tu cajón, están clasificando, eso es un proceso matemático. Vamos a ordenar la mesa.
de un lado del derecho va el tenedor, del izquierdo va el cuchillo. No sé si es al revés, ¿no? Pero por si acaso me equivoco. Al frente orden. sí, hay un orden. orden. Lateralidad, Eso lateralidad. Ajá. Eso se está trabajando lateralidad, estás trabajando espacio, estás trabajando una secuencia, que comemos primero, en algunos lados se da de entrada la ensalada o sopita, después viene el plato principal, después viene el postre. Entonces, cada cosa que se hace en el hogar permite formar el pensamiento matemático. Entonces, es importante que lo hagamos, pero decirle a nuestros hijos que viene primero, que viene después, esto está liso, está rugoso, este es ácido. Entonces, todo lo que hacemos en el hogar permite formar el pensamiento matemático. Mira, qué importante. Y este Interesante. pensamiento lógico matemático nos hizo pasar volando el programa, Se nos acabó pero el tiempo, realmente, sí. ¿cierto? Nos quedamos con varias Preguntas. Preguntas en también, el tintero. pero también con varias informaciones concretas para la familia. Bueno, muy interesante, muchas gracias, Ana. Te vamos a invitar de nuevo porque falta cosa que conversar. Y a las familias que nos están viendo y escuchando, muchas gracias. Nos vemos próximamente en otro programa de Descubriendo el Mundo Infantil. Chao, Así Marcelo. es. Chao, Chao, chao. gracias. Gracias, Anita. Chao, gracias.